Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para realizar el acto de firma de convenios del programa Comunidades sin Violencias en el marco del Día Internacional de la Mujer. Encabeza el presente acto el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la señora vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, la señora ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, la señora ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Buenos días, señor gobernador, Axel Kicillof, vicegobernadora, ministras, ministros, intendentas, autoridades presentes, referentes del campo académico, sindical, de la academia que nos están acompañando. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan importante como hoy. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Volvimos nosotras un poco a recordar esto, de que el origen de este día tuvo que ver con denominarse el Día de las Mujeres Trabajadoras. Desde esas reivindicaciones y desde que nosotras sabemos que todas somos trabajadoras y que las mujeres estamos resignificando en esta sociedad incluso los debates de qué es trabajo en la sociedad. Y decirles que este 8 de marzo es muy especial, es el segundo que tenemos que asumir la responsabilidad de acciones desde el Ministerio, desde este todavía recientemente creado primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Lo hacíamos el año pasado en una hermosísima jornada callejera, multitudinaria, y bueno, que después vino, ahí nomás, al poquito tiempo, la pandemia, que trastocó el mundo, trastocó las gestiones, nos trastocó la vida cotidiana. Pero eso nos puso a todas, a todos, con la fuerza gigante de un gobierno nacional, de un gobierno de la provincia de Buenos Aires, totalmente comprometida con un Estado que se pone a la altura de todas y cada una de los desafíos que nos toca. Y a nosotras nos tocan los temas tal cual nos ha encomendado el gobernador a partir de la construcción de este ministerio, de las políticas de género, las políticas de la transversalización de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas de gobierno, pero además el abordaje de un tema que nos duele, que nos conmueve, tan presente, tan crítico como es las violencias por razones de género. Y quiero, hoy 8, decir algo que me parece ineludible como inicio de esta presentación, que es que hoy hace exactamente un mes del femicidio de Úrsula Bailo. Yo quiero en esto abrazar, saludar a Patricia y a Adolfo, a su mamá y a su papá. Y en este abrazo y acompañarlos entendiendo el dolor irreparable que sienten, ratificar el enorme compromiso de trabajar sin descanso, como lo venimos haciendo todo este año, para seguir construyendo cada vez más políticas públicas, más Estado presente, más articulación de las acciones y más compromiso en la articulación también junto con la sociedad
para construir eso que sentimos, que es una utopía, pero que es una meta que cada día queremos que se acerque más, que es vivir una vida libre de violencias. Decirles que estamos en esta mesa que fue convocada por el gobernador. Nosotros, les decía, veníamos trabajando incansablemente. Se han hecho innumerable cantidad de acciones, políticas, programas para abordar la problemática de la violencia por razones de género. Redefinimos el plan a través de un decreto de Axel, el sistema integrado de políticas públicas para el abordaje de las violencias en la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos con dispersión, fragmentación, falta de respuestas. Yo decía, en realidad, ni siquiera tierra arrasada, porque en realidad no había que arrasar, porque no había políticas reales con la dimensión que supone que tiene que tener adelante una provincia como la nuestra. 135 municipios, 17 millones de habitantes, el 40% de la población y una problemática de una dimensión y de una escala tan gigantesca como es la violencia por razones de género. Hay algunas cifras que vemos que son las que golpean más fuerte en los medios de comunicación, claramente, y las que más nos impactan, como la violencia extrema y los femicidios. Pero eso es la punta del iceberg de violencias muchísimo más generalizadas en la sociedad, que se estima, no solo en la provincia, en el país, en el mundo, que el 30% de las relaciones de pareja, familiares, domésticas, viven situaciones de violencia de género. En algún momento la Organización Mundial de la Salud llegó a hablar de la pandemia social de la violencia por razones de género. Y en este planteo de abordaje integral nos planteamos que debíamos trabajar todos los aspectos, todas las modalidades de las violencias, no solo la doméstica y la familiar, y que había que abordar algo que es un mandato, y por eso se creó un ministerio, que es la desigualdad estructural que todavía sigue habiendo en detrimento de las mujeres y la diversidad sexual en nuestra sociedad, en los campos laborales, de la cultura, de la participación, de la representación, que también generan condiciones de posibilidad de esa violencia que sí vemos. Y esto lo venimos planteando desde políticas integrales, integradas, articuladas interjurisdiccionalmente, con fuerte territorialidad. La verdad que tenemos la satisfacción, y nos lo dicen en los municipios del oficialismo, pero también de la oposición. Nosotros tenemos 61 municipios en la provincia que no están gobernados por el Frente de Todos, y allí también nos dicen cómo sienten que ahora hay un gobierno presente cuando tienen que abordar las situaciones más complejas en violencia de género. Nos conformamos con esto, clarísimo que no. Clarísimo que es crítica la situación que se está viviendo y que como Estado nos hacemos cargo que tenemos que redoblar todos los esfuerzos, las iniciativas, y tenemos que romper las fronteras de lo posible. Tenemos que ser muy audaces, a eso se nos convoca, a ser muy audaces en las iniciativas que se llevan adelante. Y Axel nos llamaba hace un mes, después del femicidio de Úrsula, y decía, bueno, yo sé que venimos trabajando mucho, pero yo quiero, y nos llamó a los ministerios que aquí estamos presentes, Gobierno, Salud, Seguridad, Justicia. También trabajamos con educación, que bueno, por inicio lectivo Agustina no nos está acompañando hoy, pero todos los ministerios, tal cual hacemos con cada una de las problemáticas. Yo digo, nosotros tenemos todo el tiempo una fuertísima articulación. Y esto es ya un pilar fundamental para el tema que tenemos que abordar, porque nadie puede responder sola ni solo en violencia de género. No hay especificidad, nosotras podemos ser rectoras como ministerio, pero acá deben intervenir todas las jurisdicciones, municipio, nación, provincia, pero además poderes. Tenemos que articular también con el Poder Judicial, con poderes que tienen autonomía y que hay que construir acuerdos y consensos en el proceso de la intervención. Bueno, es una tarea compleja, pero que lejos de desalentarnos, al contrario, venimos transitando un camino que ha profundizado muchísimo estas políticas en la provincia, y que hoy, con entusiasmo también,
queremos compartir con ustedes muchas de las iniciativas que vamos a impulsar desde esta mesa interministerial para el abordaje de los casos críticos y alto riesgo en violencia de género que hemos construido. Yo voy a hacerle algunos de los anuncios que vamos a llevar adelante a partir de ahora, y otros de los anuncios los van a hacer ministros y ministras que aquí nos están acompañando. Vamos a profundizar todas las iniciativas en el marco del Sistema Integrado de Políticas Públicas, todas las iniciativas que tienen que ver con políticas que cada una de las carteras lleva adelante, pero especialmente con la articulación de esas iniciativas. Y en ese sentido queremos compartir con ustedes que vamos a crear 20 oficinas de violencia de género en el abordaje de casos críticos y alto riesgo, una por departamento judicial, que van a ser Estas oficinas parten, por un lado, de la decisión política que sea un ámbito del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Nosotros conocemos oficinas de violencia de género del Poder Judicial, que han sido muy importantes su implementación, pero queremos cada vez más plantear que la integralidad también propone que no todo lo que tiene que ver con violencia de género tiene que pasar por temas de seguridad o de justicia. Ese planteo es fundamental porque es una perspectiva de derechos y de acceso a los derechos, porque cuando hay violencia hay derechos vulnerados. Entonces, aquí estas oficinas van a estar en cabeza de nuestro ministerio, pero la concepción de estas oficinas es interministerial e interjurisdiccional, porque allí va a haber, desde el Ministerio de Justicia, representantes de acceso a la justicia, seguridad va a tener representantes de políticas de género de seguridad. Vamos a convocar e invitar tanto al Ministerio Público como a la Corte para que pongan referentes delegados en estas oficinas, y aquí, que es cabecera de los departamentos judiciales, es donde vamos a articular la política en estas situaciones que hoy solo hay fragmentación, falta de escucha, no centralidad en torno a las intervenciones. Es una iniciativa que entendemos va en el sentido de una respuesta muy concreta para una problemática que hoy vemos cuando tenemos que decir por dónde se dan estas respuestas. También quería compartir con ustedes que además vamos a hacer, además de otras iniciativas, una campaña comunicacional. Entendemos que la prevención, siempre estamos hablando cuando ya ocurrió la violencia, y además en general desde los medios de comunicación, que tienen tanto poder de pregnar y de colocar qué es lo que se debate y de qué manera se lo debate. Y ya sabemos muy bien que en la inmensa mayoría de los casos es desvirtuando cuáles son las verdaderas prioridades que tenemos y que necesita nuestro pueblo. Vamos a hacer una campaña comunicacional porque esto va muy fuerte en el eje de la prevención. También va a haber una serie grande de iniciativas de profundización de lo que tiene que ver con la educación sexual integral, porque eso también va en el camino de la transformación cultural, de erradicar las discriminaciones, los estereotipos, de la construcción de vínculos más igualitarios. Ahí hay un proceso. Y en un tema que conversábamos recién, y ahora voy a compartir otras de las iniciativas, que es el de las masculinidades. Nosotros necesitamos pensar, no había, ¿no? Se puso mucho foco, fragmentario, insuficiente, sin que alcance, en las víctimas, en quien sufre la violencia de género. Y el agresor, ¿no? Si miramos una foto o una película, siempre estaba fuera de foco. Acá en la integralidad del abordaje también hay que ponerlo en el foco, para los dispositivos de intervención que se lleven adelante, pero también para el cambio cultural, que es imprescindible que se involucren los varones en este proceso de transformación
de las subjetividades, de los modelos de ser varón en la sociedad. Las mujeres vinimos produciendo una transformación gigantesca en ese sentido. Bueno, es hora también que esto se ponga en discusión antes de que exista la violencia, no cuando ya está la violencia. Yo quiero decirles que además se ha creado, a pedido del gobernador y en el marco de acompañar las políticas que llevemos adelante desde esta mesa interministerial para el abordaje de los casos críticos y alto riesgo en violencia de género, un consejo asesor de especialistas en violencia de género. Este consejo estuvimos reunidas recién con el gobernador antes de venir a esta presentación. Bueno, está conformado por especialistas de distintas disciplinas con una larguísima trayectoria en el tema, con quien queremos pensar críticamente, revisar, que nos acompañen en el seguimiento y en la implementación de este plan integral. Así que el enorme agradecimiento a Ana María Fernández, Susana Chiarotti, Laura Giosa, Enrique Stola, Ileana Arduino, Néstor Artiñano, Adriana Coliqueo. Un enorme aplauso para ellas y para ellos. Yo quiero además compartir otro anuncio con ustedes en el que venimos trabajando desde que se creó el Ministerio. Ustedes saben que cuando llegamos decíamos no había mucho, había poco, mal fragmentario, y entre otras cosas lo que estaba era una línea telefónica, justamente la que está en la trinchera en la provincia de atender la violencia por razones de género, la línea 144, precarizada, informalizada, tercerizada, contratada por Provincianet, una empresa. Las trabajadoras del sector tienen convenio de comercio. Una cosa, bueno, que trabajamos todo el año, todos los dispositivos que se supone que acompañan a quienes trabajan con la violencia no estaban funcionando. Todo eso se ha recompuesto durante este año de trabajo y hoy a las 3 de la tarde vamos a tener una reunión con las trabajadoras del sector, vamos a tener una reunión con las delegadas también del sindicato de ATE, porque vamos a compartir con ellas que estamos en condiciones de que se complete la estatización plena de las trabajadoras, pasando a ser, como corresponde, empleadas públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Son inmensos los reconocimientos y agradecimientos en todo esto que tenemos que hacer, pero la verdad que decir allí que Empleo Público, Jefatura de Gabinete, Hacienda, Ministerio de Trabajo y la Ministra de Trabajo, que ayer la veo, hemos trabajado en larguísimas jornadas para articular propuestas que nos den resolución a esta temática que venía heredada con enorme complejidad. Bueno, y por último, continuamos con un programa que presentamos con enorme alegría el año pasado y que venimos trabajando mucho para su implementación, que es el programa Comunidades sin Violencia. ¿Por qué? Porque allí cumplimos algo que es crucial, que es que el gobierno de la provincia aquí tiene su sede cabecera, pero su política la concreta en todos y cada uno de los municipios. Y esto se vio clarísimo en la pandemia, sin distinción de quién gobierna en cada una de esas localidades. El gobierno llegó a todos y cada uno de los rincones de la provincia, porque allí están las vecinas y los vecinos, y en nuestro caso sobre todo las bonaerenses que necesitan de que allí lleguemos. Y el Comunidades sin Violencia es un programa ambicioso que por primera vez hace transferencia de recursos, 500 millones de pesos invierte la provincia de Buenos Aires para profundizar las políticas de intervención en cada uno de los municipios. Hoy vamos a hacer la primera firma de los primeros 4 convenios con las intendentas mujeres, que nos enorgullecen además en nuestra provincia. Vamos por muchas intendentas más, ¿no? Vamos por muchas más. Pero estas
son ejemplo incansable a seguir, porque trabajan incansablemente. El programa apoya el trabajo en equipos interdisciplinarios, grupos de ayuda mutua, dispositivos para varones, tiene otra línea para el trabajo de hogares integrales, casas abiertas y una tercera línea que es las salidas de las violencias, el proceso de la construcción de autonomía. No solo se transfieren los recursos, el Ministerio está trabajando con sus equipos en la asistencia, el acompañamiento en el diseño, pero además también en la implementación de los proyectos, porque entendemos que así, de ese modo articulado, es como llevamos adelante en concreto esta política. Así que ahora, hoy, vamos a firmar estos 4 convenios. Ya tenemos 5 convenios. Blanquita no la había visto. Con los municipios de Quilmes, Moreno, Tejedor, Cañuelas y Presidente Perón. Ya tenemos en proceso y en los diálogos a más de 60 municipios y esperamos a junio ya llegar, por lo menos en el proceso inicial, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Este año el Comunidades Sin Violencia va a llegar a toda la provincia completa y es parte de esta idea, ¿no?, de la integralidad de la política y de cómo cada vez hay más Estado presente, más herramientas, más respuesta para algo que sabemos que, como decíamos, es un problema estructural, pero que sabemos que un proyecto que tiene como norte el trabajo, la producción, la inclusión, la justicia social y la igualdad de género como un pilar también de esa justicia social, es el que va a posibilitar que construyamos que cada vez haya realmente menos violencia y menos femicidios en nuestro país y en nuestra provincia. Yo decirles, para cerrar, que sé que puede haber algunas críticas por esta mesa, porque hoy es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pero nosotras estamos haciendo un acto institucional muy claro que tiene a los principales decisores de la política de la provincia, encabezado por nuestro gobernador y por nuestra vicegobernadora, y a los ministros varones, porque las ministras mujeres sabemos que estamos siempre muy... pero a los ministros varones, porque esto es un acto de compromiso del conjunto de gobierno para mejorar la calidad de vida y la igualdad para las mujeres bonaerenses. Por eso este 8 de marzo hacemos este acto con un compromiso del conjunto de gobierno, un acto institucional que tiene que tener a los y las decisoras políticas así, de cara, poniendo el cuerpo, la voz, el compromiso y todas las herramientas del Estado de la provincia para que cambiemos una realidad que sabemos que nos duele, pero una realidad que sabemos que se está trabajando, porque como dice Axel, la provincia en marcha y la provincia de pie es con todas, es con todos y es con todes y con un Estado cada vez más presente. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación se va a proceder a la firma del convenio del programa Comunidades Sin Violencia. Firma en primer lugar el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Seguidamente hace lo propio la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. Firmado ya el convenio. Firmado el convenio, vamos a invitar entonces a la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, a acercarse para hacer la firma.
Firma el convenio la señora Intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi. Muchas gracias, señora Intendenta. A continuación, vamos a invitar a la Intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Firma el presente convenio, entonces, la Intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Muchas gracias, señora Intendenta. Invitamos a continuación ahora a la Intendenta del Partido de Presidente Perón, Blanca Cantero. Firma el convenio la Intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero. Muchas gracias, señora Intendenta. Invitamos a continuación a la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Firma la señora Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el convenio. Muchas gracias, señora Intendenta. Vamos a invitar ahora, por último, a la Intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Giannini. Firma el convenio entonces María Celia Giannini, Intendenta de Carlos Tejedor. Muchísimas gracias, señora Intendenta. Muchas gracias a todos. Los vamos a invitar a tomar asiento. A continuación, vamos a presentar la Mesa Interministerial en Violencia de Género, integrada por los Ministerios de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Salud y de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para ello, vamos a escuchar en primer lugar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac. Buenos días a todas, a todos y a todes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha hecho innovaciones históricas en esta provincia, como es la creación del Ministerio de las Mujeres, como es la elaboración de un plan integral de abordaje para violencia de género y fundamentalmente un estilo de gestión que se ha aplicado en otros supuestos también en esta provincia, que es un estilo de gestión interministerial en donde todos los ministerios trabajamos en equipo para abocarnos a la solución de los problemas profundos que tiene esta provincia de Buenos Aires y que han estado décadas sin resolverse. Hoy, desde el Ministerio de la Justicia y como parte de este plan integral de abordaje para casos de violencias de género, vamos a proponer, y la ministra de Mujeres obviamente está de acuerdo en este equipo, una matriz de riesgo unificada. Esta matriz de riesgo unificada tiene 74 categorías
y que van a ser uniformadas en todas las reparticiones del Estado provincial, para que todos podamos evaluar en forma común, con criterios comunes, los casos de violencia más extrema y de riesgo más extremo que se puedan generar en la provincia de Buenos Aires. También esta matriz de riesgo unificada va a ser propuesta a los municipios para que la puedan adoptar y también al Gobierno Nacional, especialmente a los centros de acceso de justicia de nación que existen en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que son más de 40, con los cuales tenemos que tener una relación de funcionalidad estrecha también. Y obviamente al Poder Judicial en sus dos facetas, en la Administración de Justicia y en el Ministerio Público. De esta manera el Estado provincial va a poder afrontar la excesiva cantidad de casos que se registran en la provincia, de un número realmente asombroso por denuncias de casos de violencia de género, de una manera, a partir de esta matriz de riesgo unificado, de una manera más inteligente y más estratégica para enfrentar este problema. Según datos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el año 2019 se iniciaron en la provincia de Buenos Aires 358.037 causas de violencia familiar y de género que tramitaron ante la justicia penal, ante la justicia de familia y ante la justicia de paz. Es un número enormemente alto. Estamos hablando de casi 1000 casos por día. Estamos hablando prácticamente de 60 casos por hora o un caso por minuto se están denunciando. Y como bien reflexiona el gobernador, solamente el 20% de las personas golpean la puerta del Estado para denunciar, 80% no denuncia. Estamos ante un problema muy importante, muy delicado, muy grave, y esta matriz de riesgo nos va a permitir al Estado provincial tener información ajustada a las características del riesgo, poder jerarquizar el problema, poder tener una reacción más rápida ante los casos más graves y poder también administrar mejor nuestros recursos, recursos humanos fundamentalmente y materiales, para atender los casos que consideramos de máxima gravedad. Además de esta matriz de riesgo unificada, vamos a promover con el Poder Judicial que se fortalezcan las áreas de los juzgados de familia, de los juzgados criminales y también y de paz, y también en el Ministerio Público, fundamentalmente las fiscalías especializadas que debemos tener en la provincia de Buenos Aires, especializadas en violencia de género. Por otra parte, y ya en el plano instrumental, todos sabemos, y las intendentas lo saben, los intendentes lo saben, que los botones antipánicos han resultado insuficientes como instrumento de prevención de la violencia familiar y de género. Por lo tanto, por decisión también del gobernador, hemos decidido ofrecerle a los municipios la posibilidad de la utilización de las pulseras electrónicas duales con control satelital. Era un instrumento que hasta ahora solamente disponía la provincia de Buenos Aires y ahora, a partir de ahora, se va a producir un incremento del 400% en cuanto a la disponibilidad de controles satelitales para tener un control por GPS del agresor y para que la denunciante o la víctima, presunta víctima, pueda estar alertada antes de que el agresor rompa la zona de exclusión. Para eso también va a haber que fortalecer el área de monitoreo, que hoy lo realiza el Ministerio de Justicia con la ampliación del centro de monitoreo. Y por último, y a partir de esta excelente iniciativa de crear las oficinas de prevención de violencia de género por departamento judicial, el Ministerio de Justicia va a fortalecer el área de política criminal, el área de acceso a la justicia y otras áreas del Ministerio como es asistencia, para que podamos estar en esas oficinas trabajando de conjunto con el Ministerio de las Mujeres, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Gobierno y fundamentalmente, al estar en cada cabecera de cada departamento judicial, poder tener una relación estrecha y también de solicitudes a la cabeza de los departamentos judiciales, de los 18 departamentos judiciales que tenemos en la provincia, funcionando para que jerarquicen en el tratamiento de las causas y de las denuncias iniciadas, el tratamiento y la investigación y la persecución de los casos de violencia familiar y de género.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas y buenos días. Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido vamos a escuchar al ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Hola, bueno, buenos días a todas, a todos. Una alegría estar en este día precisamente anunciando una serie de medidas que, como ya se dijo reiteradamente, tienden a dar cuenta de una problemática seria como la que es la violencia contra las mujeres en general y en particular el tema de los femicidios. Obviamente, ¿por qué el sector salud participa acá? Bueno, obviamente nosotros tenemos mucho para aportar desde el lado de la salud, particularmente de la salud mental, ¿no? De la mirada desde ese lado de por qué se producen estas problemáticas. Pero además, el sistema sanitario es un sistema que diariamente tiene contacto con estas problemáticas, todo el tiempo y por cientos de casos. Y en realidad las soluciones, o las respuestas, mejor dicho, que se han dado hasta ahora, son bastante parciales, focalizadas y que dependen mucho de la capacidad desarrollada que tenga para estas problemáticas cada hospital. Y aún así, en general, quedan circunscriptas a lo que hace cada centro de salud. Si no hay una integralidad hacia el interior del sistema de salud, ni siquiera hay una integralidad, mucho menos hacia el conjunto de las otras áreas de gobierno que tienen que ver con esto. Y esto es lo que estamos construyendo ahora. Ustedes saben que en los efectores de salud también hay casos de violencia intrainstitucional y también de violencia institucional referido a la comunidad que se atienden en esos centros. Para eso hemos estado desarrollando en estos tiempos distintos dispositivos, incluso se discuten en las reuniones paritarias con todos los gremios, con todos los actores, para comenzar a dar una respuesta más institucionalizada a esta problemática. Sí, la violencia de género y las violencias en general hacia el interior de las instituciones y las que ejercen las instituciones con la comunidad que se va a atender. Obviamente esto hay que darle un salto en calidad muy importante, que es lo que estamos intentando comenzar a construir desde hoy, que es fortalecer esos equipos, pero fortalecerlos no solamente desde lo conceptual, sino con infraestructura, con estructura, con medios, para que en cada hospital pueda haber equipos interdisciplinarios, institucionalizados, que se aboquen a esta problemática, establecer un registro, ordenar todo esto, todas estas, que a veces no son denuncias, pero que el trabajador de la salud se da cuenta que allí hay un hecho de violencia y hacer un salto en calidad, hacer un registro, generar una gran capacitación y, en definitiva, también trabajar hacia el interior de las instituciones en forma interdisciplinaria, interministerial, pero también con la comunidad. Porque, en definitiva, todo esto que estamos haciendo tiende a paliar una situación. Todos sabemos que de lo que se trata en el fondo es de dar todos los días esa batalla cultural que vaya acorralando las lógicas perversas del patriarcado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar en el día a día, en resolver los problemas puntuales, pero también dar un gran debate, y en eso el sistema de salud, por su penetración, por la penetración que tiene en el territorio, con todos los otros actores que hacen a la comunidad, tiene esa capacidad para hacerlo. Generar conciencia que termine, vuelvo a repetir, con las lógicas perversas del patriarcado. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad, Javier Alonso. Buenos días a todos y todas. Bueno, sin lugar a duda, las comisarías de la mujer representan un hito, una avanzada en la lucha del feminismo, en la lucha de tantas compañeras, de tanta militancia, que fue sin duda la primera instancia institucional de acercarse a la mujer que había sido violentada, a la mujer que estaba en una situación vulnerable. Y sin duda ese es un reconocimiento histórico que también tenemos que hacer. Pero lamentablemente en los últimos años las comisarías de la mujer estaban trabajando muy en soledad.
¿no? Esta perspectiva de la que hablaban antes los ministros y esta indicación del gobernador de trabajar de manera integrada, integral, interdisciplinaria, interministerial, no estaba, ¿no? Estaban tabicadas las comisarías de la mujer. Por eso fue importante la decisión, cuando se crea el Ministerio de Seguridad, de crear una Dirección Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos, que no existía en el Ministerio, y que nos permitió trabajar articuladamente con el resto de los ministerios y con cada uno de los municipios, ¿sí? En ese sentido, fue importante que podamos empezar a trabajar desde las comisarías de la mujer, reivindicando esa experiencia, ese saber que tenía tantos años para que pudiera desplazarse al resto de las dependencias de seguridad. También nos encontramos unas comisarías de la mujer que tenían un elemento importantísimo, que eran los equipos interdisciplinarios, que habían dejado de ser equipos, porque había un profesional solo que trabajaba en diferentes turnos y con muy pocos profesionales. Entonces, una de las primeras medidas que tenemos que anunciar es que vamos a fortalecer los equipos interdisciplinarios para que en cada comisaría de la mujer podamos contar con abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales. Para ir rápido, anunciar también y reconocer un trabajo importantísimo que se hizo, porque, como dijo el gobernador el otro día en la apertura de las sesiones, en el medio de la pandemia nosotros hicimos una transformación importante de la organización policial, que fue la resolución 341, que estableció un jefe policial y que reconoció un rol preponderante de los gobiernos locales en la planificación de la seguridad. En ese sentido, desde el trabajo que se hizo de la Dirección de Políticas de Género, hemos podido planificar con los municipios que los planes locales tengan una perspectiva de género, que el plan local de seguridad de cada municipio tenga una perspectiva de género. Y también lo otro importante es que todas las comisarías de seguridad se vieron obligadas a tomar denuncias por temas de género. Antes ellos la desviaban. Fue así que en la segunda parte del año se recibieron 18.000 denuncias en las comisarías de seguridad, algo que no había ocurrido nunca antes. Y también es importante reconocer que durante el año 2020 despachamos 434.000 patrulleros que fueron a dar respuesta a llamadas de emergencia frente a mujeres que habían denunciado que pedían ayuda en una situación de emergencia de género. Y que se recibieron más de 241.000 denuncias por temas relacionados con la violencia de género. Sin lugar a duda, la demanda es muy grande y solo podemos dar una respuesta eficiente a esa demanda a partir de que podamos hacer un trabajo integral e integrado, como dice nuestro ministro, trabajando en los barrios con los ciudadanos, y en ese momento que vamos a trabajar en los barrios trabajamos con los referentes de la comunidad, con acceso a la justicia, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Gobierno, con los municipios, porque lo importante es que cuando una mujer se atreve a hacer la denuncia, tiene que tener el terreno allanado, tiene que poder tener una vecina del barrio que le acerque un número de teléfono, que le acerque un número de referente. Y hemos hecho en un montón de barrios donde viven las ciudadanas más vulneradas, donde por ahí hay dificultades para contar con un abogado, con un asesor legal, hemos trabajado mucho en ese sentido. Sin lugar a duda nos queda mucho por hacer, pero lo importante fue capacitar a la comisaría y al personal de seguridad para que trabajen esa relación, para que se apoyen en la organización comunitaria. A nosotros no nos toca trabajar en la organización comunitaria, porque esa es tarea de otros ministerios, pero sí que la policía se pueda apoyar en esa relación comunitaria, en esa relación de proximidad. En ese sentido, lo que vamos a anunciar es que además de las 131 comisarías de mujer, las más de 1.000 dependencias de seguridad, los comandos de patrulla, la policía local, van a recibir capacitaciones específicas para poder trabajar con esta matriz unificada de análisis del riesgo, para que la información que llegue tenga un mismo tratamiento en todas las áreas del Estado. Algo que es importante señalar también es que hemos podido desarrollar oficinas móviles para llegar a los lugares, con el personal especializado que tenemos, que pueda llegar al lugar donde está la emergencia. Porque es muchas veces que la mujer que está violentada tiene que atravesar toda una ciudad para llegar a otro lugar y no tiene los recursos. Entonces, poder establecer esos vínculos de confianza y tener una logística para desplazarlos con los patrulleros que ahora los municipios están empezando a incorporar, con esa logística nos va a permitir dar un tratamiento más importante. Sin lugar a duda, también nos tenemos que hacer cargo, sobre todo a propósito del caso Úrsula, de la cantidad de policías denunciados que tenemos en asuntos internos por violencia de género.
En los últimos 5 años hay más de 6.600 denuncias de policías que fueron denunciados por sus parejas por temas relacionados con la violencia de género. En ese sentido, lo que vamos a anunciar es la creación de una auditoría especializada en denuncias de violencia de género para poder tomar prioritariamente estos sumarios. A su vez, no nos vamos a quedar solo en la parte sancionatoria, sino que estamos trabajando junto a las áreas de salud y al Ministerio de la Mujer en la creación de un programa de capacitación, seguimiento y evaluación y acompañamiento de estos policías que han sido denunciados para poder hacer una evaluación, porque no todos los casos son iguales, poder tener un triage, poder identificar el nivel de riesgo, en qué medida ese policía tiene que ser desafectado, le tenemos que sacar el arma, en qué medida ese policía puede volver al trabajo. Entonces, tenemos que poder desarrollar un trabajo interdisciplinario para poder acompañar a esa persona y al mismo tiempo, con este mismo equipo, vamos a trabajar en todo lo relacionado con los procesos de selección de los postulantes y con el proceso de formación desde las escuelas para que la perspectiva de género esté presente a lo largo de toda la instancia formativa. Bueno, eso es todo lo que teníamos para anunciar desde el Ministerio de Seguridad. Muchas gracias, señor subsecretario. A continuación vamos a escuchar las palabras de la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García. Buenos días a todas y a todos. En principio, agradecer la presencia de las intendentas. Son mujeres y están al frente de una enorme cantidad de población con múltiples problemas y obligadas a resolverlos. Agradecerle al presidente de bloque de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, porque parte del anuncio que me corresponde hacer hoy, indicado por el gobernador Kicillof, es justamente un tema legislativo. Agradecerle a las concejalas y a las legisladoras provinciales, que son las que llevan adelante también las iniciativas legislativas en cada uno de los ámbitos. Felicitar a la ministra de la Mujer, nuestra compañera de gabinete Estela Díaz, por todas estas iniciativas y sobre todo por la mirada que ha puesto sobre el tema y por cómo ha logrado que todo el gabinete, bajo el formato que ha indicado el gobernador de gestión, que es la integralidad, nos haya convocado para esto, y agradecerle a quienes van a integrar el Consejo Asesor con una mirada quizás mucho menos de emergencia con la que tenemos nosotros todos los días. Muy simple. El anuncio se trata de anticipar que dentro de un mes, vía instancias del gobernador y del Ejecutivo, va a ingresar un proyecto de ley integral de violencia de género en la legislatura bonaerense, que si bien es cierto que en la provincia tenemos hace 20 años una ley de violencia familiar, que fue pionera en su momento, las cosas han cambiado y todos lo sabemos porque la vivimos todos los días, se hace imperioso también modificar la legislación. Decir que, y permítaseme acá una mirada desde el espacio político, porque los proyectos políticos son los que marcan el sentido de la gestión. Lo decía muy bien Estela, los últimos 4 años hubo una línea de asistencia a las víctimas donde las trabajadoras que atendían esa línea estaban precarizadas y no siempre estaban atendidas en la situación que significaba atender llamados que implicaban emergencia, inminencia. El hecho de que el gobernador haya tomado la determinación de convertirlas en lo que son trabajadores del Estado con un tema particular, es un enorme avance y también marca la diferencia con los proyectos políticos anteriores. Insisto con esto porque en los 12 años de gestión de nuestro proyecto político se sancionaron 22 leyes respecto del tema género, 22 leyes en los 12 años. Leyes que en muchos casos cambiaron la vida de la gente, como la ley de matrimonio igualitario, el reconocimiento de derechos.
La ESI que fue nombrada aquí, que tiene que ver con empezar desde chiquititos, con la obligatoriedad que tienen todas las provincias de efectivizar la ESI en todos los niveles, jardín de infantes, primario, secundario, etc. No es vano legislar 12 años, seguramente algunos cambios hemos logrado, otros no tanto. Me decía Estela y decía Axel que, bueno, un poco qué es la participación del Ministerio de Gobierno en esto, y lo quiero hacer muy breve y terminar para que lo escuchen al gobernador, pero la verdad que hay violencia política y esto lo vemos todas. Hemos tenido una caracterización patética de esa violencia política en otra etapa, donde la expresidenta fue motivo y sujeto de una tapa de una revista indignante, oprobiosa, y en la que en aquel momento quienes éramos diputadas nacionales fuimos a pedir la solidaridad de otras diputadas nacionales, de otras fuerzas políticas, porque nos parecía que tenía que ser contundente el repudio. Y no lo logramos con todas las fuerzas políticas. Y aquí sí hay una advertencia. La violencia no tiene ideología, no tiene orientación, la violencia de género, y la violencia política tampoco. Y muchas de las compañeras que hoy, y de las mujeres que hoy tienen responsabilidades públicas, también las sufren, quizás de una manera no tan visible. Hemos tenido diputadas sujetas de violencia policial cuando salieron a defender los derechos de los jubilados. A mí me parece que está bien y aceptamos el desafío desde el Ministerio de Gobierno, el guante que nos puso Kicillof y Estela, de imaginarnos en esta ley integral de violencia de género también cómo incorporar la advertencia previa y la sanción a lo que significa la violencia política en momentos que son difíciles y muchas mujeres aceptan el desafío de conducir los destinos de sus lugares. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Ahora vamos a escuchar las palabras de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Buen día a todas y todos los presentes. Querido gabinete, querido gobernador, pido un aplauso enorme para nuestras intendentas hoy, en el Día de la Mujer, para honrar y honrarlas y sentirnos honradas en esa tarea cotidiana que realizan. Saludo a todos los legisladores presentes, a todos los trabajadores del Ministerio de la Mujer. Saludo al presidente del bloque de la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Gracias por acompañarnos. Yo quiero hacer desde el lugar de mujer una reflexión el día de hoy. Primero, pensando en que todos estos 8 de marzo, a lo largo de estos últimos años, miles y cientos de mujeres han hecho una bandera de lucha en pos de los derechos y garantizar esos derechos para las mujeres. Realmente este anuncio que hoy el gobernador hace es una reivindicación desde el Estado con un compromiso a través de las políticas públicas. ¿Cuánto hace que en esta provincia, y sobre todo recuerdo cuando me tocó ser intendenta, hasta hace 1 año y pico atrás, donde a las mujeres, a la violencia de las mujeres y a los derechos de las mujeres y sus familias no se las escuchaba, no se las reivindicaba
y mucho menos aún se le conmensuraban políticas de Estado. Y lo peor es que a cargo de la gobernación estaba una mujer. Y esas cosas duelen. Por eso, querido gobernador, quiero pedir un aplauso enorme hoy para las mujeres, pero para usted porque se pone al frente de políticas públicas para proteger a la violencia a las mujeres, la violencia sufrida por todas sus familias. Y agregar 2 o 3 reflexiones más. Las mujeres son las que sufren, son las que no son escuchadas, son las que son ignoradas, pero son las que en los momentos de crisis económica, de crisis sociales, de crisis, como fue esta emergencia de la pandemia, son las que ponen el cuerpo, la vida y sin duda sacan adelante las cuestiones más difíciles. Desde cada barrio, desde cada rinconcito, siempre tenemos una mujer luchando por pagar la olla, por ayudar a los que están más excluidos o fuera del sistema, por ayudar a aquellos que necesitan acceder aún más a la educación. Y muchos y muchas de nosotras llegamos a la política con ese gran objetivo. Por eso es que hoy estamos aquí implementando políticas públicas para generar derechos. Derechos que no solo van a combatir la violencia, sino derechos que van a dar oportunidad. Una mujer que tiene independencia económica, una mujer, por ende, tiene soberanía y por ende, esa mujer vive en un mundo de justicia. Eso es lo que debemos buscar permanentemente. La pobreza, la inequidad, la falta de acceso a la educación, a las universidades, la falta de acceso al círculo virtuoso del trabajo con salarios dignos, es la que va excluyendo permanentemente. Y en los momentos de crisis las violencias surgen con mayor furor en la sociedad por la falta de expectativa y de esperanza. Tuvimos 4 años en la Argentina de esta historia y la pandemia, no podemos negar, vino a traer más círculo virtuoso de violencias. Por eso, ministra, nuestra querida Estela, con ese compromiso siempre, con esa mirada del territorio, con esa mirada específica con los intendentes y las intendentas, porque esta provincia se compone de 135 distritos con sus distintas características, desde parajes de menos de 100 habitantes hasta grandes ciudades con más de 400.000 habitantes. A esa diversidad, a esa enorme geografía de esta provincia, hay que ponerle muchísimo el cuerpo para poder trabajar. No queremos ni más femicidios, ni más Úrsulas. Lo que queremos es que no haya violencia institucional, que protejamos a nuestras mujeres, que demos oportunidades y que la política pública se lleve adelante desde este gobierno provincial a través de nuestro gobernador y todo el gabinete que lo componen. Muchísimas gracias, mujeres y hombres que trabajan en la diversidad, y los invito a que construyamos en cada barrio, en cada rinconcito, esto que es no a la violencia de la mujer y sí a los derechos de las mujeres, que son los derechos de la familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicegobernadora.
Por último, vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos hoy por segunda vez desde que asumimos la gobernación en un 8 de marzo, un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y estamos, creo, con este anuncio o estos varios anuncios, intentando mejorar, dando un salto de calidad, un avance grande en nuestras respuestas desde el Estado a la violencia por razones de género. Lo primero que quiero decir es que nuestro objetivo, si tuviéramos que simplificarlo, desde el punto de vista estructural, cultural, es erradicar estas violencias. Pero, mientras tanto, darles un mensaje claro a las bonaerenses, diciéndoles que no van a estar solas, que nuestro Estado provincial sabe que lo que se ha hecho, que ha sido muchísimo, no es suficiente, y por eso hoy venimos a reforzar y a profundizar varias de las medidas que teníamos y a crear otras nuevas, lo cual incluye involucrar a otros poderes del Estado que no son el Ejecutivo, no desde una perspectiva de queja, sino en una invitación a una mayor integración de las políticas. En este camino, ya han escuchado, se creó nuestro ministerio por primera vez en la historia de las mujeres, que encabeza Estela Díaz. En este camino también lanzamos un plan integral para el abordaje de las violencias por razones de género. En este camino estamos trabajando la integración cada vez mayor con la comunidad. Sabemos que el Estado solo no es suficiente para dar respuestas, así que tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación y articulación con diferentes organizaciones y no solo con otros poderes del Estado. Pero creo que este acto, un poco atípico, porque hemos anunciado desde los diferentes ministerios, hoy Sergio Berni no estuvo, pero nos dejó en compañía de Javier para que nos contara las políticas que tenemos diseñadas de seguridad, pero hemos hecho algo que me parece que intenta mostrar el enfoque y el abordaje que le estamos dando a esta cuestión. No se trata simplemente de decir que es una cuestión compleja e interdisciplinaria. Se trata de conformar los estamentos y las estructuras dentro del Estado para que esa coordinación de las diferentes dependencias, de los diferentes ministerios, quede plasmada en una mesa interministerial que coordine todos los enfoques. Sabemos que hoy, cuando se da una situación de violencia, queda en cabeza de las víctimas buscar aquella rendija, aquella ventanilla por la cual ser escuchada. Eso está mal. Es una responsabilidad del Estado provincial coordinar todas las iniciativas, coordinar todos los programas, coordinar todos los instrumentos y dar una respuesta integral y unificada. No puede ser más que no se sepa qué timbre hay que tocar. Ahora, para eso hemos creado varias cosas que se anunciaron. Yo destaco simplemente esta matriz unificada y única para que ya no quede a criterio de quien recibe la denuncia cuál es la gravedad o cuál es la urgencia de la denuncia que se está recibiendo, sino que esté establecido a lo largo y a lo ancho de todo nuestro Estado provincial, si podemos lograrlo también de los estados municipales y en cada rincón de la provincia, un instrumento claro para identificar los problemas y para poder darle la respuesta lo más veloz y efectiva posible. Quiero agradecer también a quienes integran el Consejo Asesor de Especialistas en Violencia de Género. Lo hemos conformado hoy mismo, pero tiene un papel. La mesa interministerial con el Consejo Asesor, que se irá ampliando
si hace falta, pero quiero agradecer a los especialistas prestigiosísimos que han dado su conformidad para constituir el Consejo, que de esta manera nos permita tener una visión también más de fondo y más de largo plazo para lo que pensamos hacer. Básicamente, muchas veces dije que ante esta cuestión tan grave, directamente horrorosa, hoy lo hablábamos a la mañana con Maxi, horrorosa, lo que tenemos que hacer, yo como gobernador, en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también en un plano más personal como varón, es no sacarle el cuerpo. Así que ese es nuestro compromiso, acompañar esta problemática, darle una respuesta eficaz y lo más veloz posible. Sabemos que también hay quienes ni siquiera llegan a la instancia de la denuncia. Así que esto requiere una campaña que también se ha anunciado, pero sobre todo saber que cuando se da el paso valiente de denunciar, va a haber una respuesta efectiva. Son muchísimas medidas y son solamente algunas entre las tantas medidas que anunciamos hoy y que pensamos seguir anunciando. Todo nuestro compromiso para terminar con la violencia de género. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias.